En la política y en la economía, por supuesto, tenemos que hablar del avance de la derecha y de la extrema derecha. De la extrema derecha está generando una guerra cultural. Los españoles, los franceses, no están Alternative für Deutschland, que es justamente el partido de extrema derecha, tiene las posibilidades de capitalizar esta insatisfacción económica y esta insatisfacción de los inmigrantes para lograr probablemente hacerse del poder o lograr mayor penetración dentro del Bundestag, que es la asamblea, ¿no? Pero a ver, para analizar todos los hechos que están presentes en Europa, tenemos a nuestra analista, ella es parte de la casa para proyectar el 2025, Angélica Coca, analista internacional. ¿Cómo estás, Angélica? Qué gusto tenerte acá. Gracias por cerrar el año con nosotros y hablemos de Europa. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy feliz de analizar este año junto a RTP. Ha sido un año bastante especial para Europa, así que veremos cómo se proyecta hacia, bueno, lo que va a pasar ahora va a impactar los próximos 5 años, así que es un momento bastante especial. Efectivamente, bueno, se tiene un nuevo parlamento con una presencia un poco más del avance de la derecha. Sin embargo, los distintos países han mostrado un avance igual de las extremas derechas. ¿Qué es lo que sucede con la extrema derecha en Europa? ¿Cómo la podemos calificar? ¿Por qué se la llama extrema? ¿Por qué se la ve como radical? ¿Por qué está avivando estos odios raciales en contra de los árabes?
Bueno, hay que empezar a hacer un análisis de la pobreza y del riesgo de exclusión social que existe en Europa. En la actualidad se habla de 96 millones de personas en la Unión Europea que tienen riesgo de entrar a la pobreza. Estamos hablando de un aproximado casi de 22% de la población europea. Esa Europa con un crecimiento siempre en expansión ya no es la Europa de ahora. Estamos entrando a un decrecimiento en general de dos fuerzas económicas muy importantes, que es Alemania y Francia. Alemania, que no ha tenido un crecimiento en los últimos 3 años, Francia, que este año tenía proyectado crecer 1%, pero debido a las crisis políticas, eso está impactando bastante, por ejemplo, temas esenciales como el presupuesto general del Estado. Tomando en cuenta esta exclusión de la pobreza, este riesgo muy importante que va a impactar a adultos jóvenes como mujeres principalmente, impulsado por una crisis política bastante grande, eso realmente está impactando a las clases medias en Europa. Y estas clases medias en Europa no están encontrando una respuesta en las izquierdas, en la cantidad de partidos políticos de izquierda, que generalmente era donde realmente se hablaba de la inequidad, del riesgo de exclusión social. La única forma, la única ventana, y analistas importantes hegelianos como Slavoj Žižek siempre han mencionado que el gran error de la izquierda en Europa ha sido no hablar del tema migratorio, no hablar del tema de inequidad, no hablar del tema de pobreza. Entonces la gente de clase media y realmente siente de que el estándar de vida no está mejorando y que la única ventana de diálogo para hablar realmente no de temas de política exterior, sino sobre lo que está pasando en las economías locales es la derecha. Y en este caso la extrema derecha. Y la extrema derecha no es la extrema derecha a la cual estamos acostumbrados, una extrema derecha racista, sino que está entrando a hablar realmente de inclusión social, con personajes particularmente especiales, como es el hecho de Bordella, un político de 28 años que está entrando a formar parte, el protegido, por así decirlo, de Marine Le Pen. Entonces son perfiles jóvenes que están hablando de temas que la izquierda había dejado de hablar desde los años 80 aproximadamente. ¿Por qué no vincular a la extrema derecha con el fascismo de los años 30 tanto en Alemania como en el resto de Europa? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el partido de Giorgia Meloni tiene vínculos con el fascismo de Benito Mussolini. Teniendo en cuenta que hay números que se colocan como para dentro de las placas de los vehículos de los partidarios de AfD que muestran en un código más o menos como si se tratara de Hitler. Hay varias referencias muy marcadas de la extrema derecha, especialmente en Alemania con Hitler y el fascismo de los 30. ¿Por qué no lo vinculamos con ellos? ¿Por qué haces esa separación? Porque en realidad el mundo está cambiando. O sea, a partir del inicio de este nuevo siglo, hay expectativas no cumplidas en la eurozona. Si bien evidentemente hay un clash de civilizaciones, esto a raíz de tener una política de puertas abiertas, como lo había hecho Alemania en la época de Merkel, se esperaba que realmente esta política de puertas abiertas podía haber solucionado la crisis poblacional que estaba enfrentando Alemania debido a tener más población que estaba envejeciendo versus a un decrecimiento de nuevos nacidos, ¿no? Entonces, esta entrada, este flujo migratorio se suponía que tenía que haber impulsado la economía. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que no solamente la economía no está avanzando, vino el COVID y evidentemente otros elementos exógenos, pero la economía no necesariamente estaba avanzando, sino que también había un clash de civilizaciones. No se debatió la importancia del impacto social que este flujo de refugiados y de migrantes iba a causar, particularmente en comunidades locales. Ese es el caso de Colonia, por ejemplo, en el 2015, que sufrió un ataque masivo de refugiados que empezaron a atacar a mujeres de manera masiva una noche de Navidad. Entonces, estos episodios están ocurriendo y si bien existe un racismo latente, si bien existen diálogos que deberían haberse realizado,
también hay que hablar sobre este clash de civilizaciones, sobre este impacto social del flujo migratorio. Y la única ventana en este momento para los ciudadanos de conversar al respecto, lastimosamente, son los partidos de extrema derecha. La izquierda, particularmente, por ejemplo, en Francia, la, Fra- la Francia insumisa, la Francia insumisa, el partido de Mélenchon, simplemente no quiere hablar del tema. Ellos indican de que no hay impacto social respecto a este flujo migratorio y que en realidad son los votantes lo que cuentan, o sea, ven su perspectiva electoral primero y no están debatiendo estos problemas importantes que son reales y que no Ujú. necesariamente están en el espectro de mal o el bien, simplemente que es una realidad. Son Ok. culturas que se están chocando y que lastimosamente está generando bastante incomodidad de parte de las comunidades locales, ¿no? A ver, pasemos un poco al tema económico que igual está marcando Europa y es sorprendente el declive económico que viene, que ya se estaba proyectando, es decir, esa dependencia tan importante con Rusia, comprar un gas barato, le ha resultado en un golpe muy duro el 2022, que fue un punto de inflexión realmente en la economía europea en general, en la alemana ni qué se diga, y ahora Europa está comprando gas más caro y sencillamente igual se lo está comprando a los rusos, ¿no? Porque a pesar de las sanciones económicas, lo único que ha hecho es generar intermediarios que le compran a Rusia y que terminan vendiéndole a Europa ante la necesidad tan grande que existe de gas en Europa, principalmente en la época de invierno. Entonces, la economía y la competencia con China, que la está obligando un poco a colocar aranceles, está complicando y está subiendo el costo de vida ya con una inflación que si bien ha disminuido un poco, está generándole un dolor importante a los bolsillos de la gente. Así es bien importante entender el contexto en términos geopolíticos energéticos. Y para mí hay un antes y un después del accidente de Fukushima, el 2011. Alemania, que tiene una economía bastante enfocada en la industria, que no ha podido realmente entrar a esa competitividad con Estados Unidos, sobre todo con China. El rol de China en Europa es fundamental entenderlo. Pero en esa época, el 2011, Alemania tenía 25% aproximadamente en su matriz energética derivada de la energía nuclear. Pero las decisiones políticas hicieron que realmente ellos decidan ya no enfocarse y básicamente cancelar un montón de reactores y enfocarse en esta energía de transición que era básicamente el gas natural. Estamos hablando que en un solo año Alemania pasó de un 40% de dependencia del gas ruso barato, pasó a depender un 49%. Esto impulsó el proyecto Nord Stream 1, Nord Stream 2, que a raíz de, bueno, se dice que en realidad esto es lo que impulsó la invasión hacia Ucrania, porque toda la canalización, o sea, básicamente la infraestructura para llevar el gas ruso tenía que pasar por Ucrania y habían conflictos. Entonces, a raíz de eso, 2 días después de que los proyectos de alguna manera se cancelen políticamente desde Alemania, es cuando existe la invasión a Ucrania. Todo está muy bien conectado. Entonces, de alguna manera podemos indicar que es a raíz de una mala transición energética de Alemania y otros países alrededor. Si se hubieran enfocado en energías renovables, verdes, hace 30 años atrás, no estaríamos en esta situación. El sector automotriz alemán está muy necesitado de combustibles fósiles. Y en una era de la electromovilidad, donde China realmente está apuntando muy bien y tiene una política de subsidios, de apoyar a las empresas estatales de una manera tal vez considerablemente no muy competitiva, o sea, injustamente competitiva, porque hay empresas privadas que naturalmente no pueden competir con estos grandes subsidios chinos. Esto ha hecho que haya habido un gran boom de electromovilidad y de la industria de la electromovilidad en China. Esto, más los altos costos de producción que existen en Alemania y en Francia, eso hace que estos países, al menos en estas industrias, sean menos competitivas. Mm. Entonces, todo esto hace que realmente la situación sea muy compleja eh, para estos dos
dos economías muy importantes, Alemania y Francia, y esto va a llevar a una consecuencia muy tangible. Por ejemplo, este año van a entrar en quiebra 65.000 empresas francesas. Comparado con el año pasado, que eran 56.000, esto realmente es un alza muy grande. La gente no quiere invertir y esto es realmente un resultado de malas políticas energéticas y de la gran competitividad de China que no entró en la planificación de estas dos economías en Europa. Perfecto. Hablemos ahora acerca de los dos polos y obviamente ahí en el medio está Europa, ¿no? ¿Qué va a cambiar con Donald Trump? ¿Cómo se proyecta la presidencia de Donald Trump? Sabemos que Europa ya ha tenido roces en el pasado con esta misma estructura política que está hoy. Si bien no está Merkel, está Scholz, está Macron, están las figuras que ya han acompañado, ya conocen a Trump, ya han trabajado con él, ya han estado en la mesa tratando de lograr varias cosas. Uno de los temas que preocupa a Europa notablemente es su seguridad. Y no se sabe si el señor Donald Trump va a sacarse de la OTAN, no se sabe si van a tener que los europeos crear su propia forma de seguridad. Lo que sí saben es que va a dejar de apoyar a Ucrania, y eso es casi un hecho. De que logre terminar la guerra en 24 horas, hay muchas dudas al respecto sobre aquello. Pero ya es tal la preocupación por el ascenso de Trump que los europeos están comenzando a plantear de llevar soldados a Ucrania para evitar el avance de Rusia, porque se espera que Ucrania no va a ser el límite en el cual Rusia va a buscar seguir expandiéndose. La historia rusa en sí, desde el año 1200, es de expandirse, y lo viene haciendo así durante todos esos años. Entonces, Europa tiene miedo que Rusia esté buscando expandirse todavía más ya a sus fronteras, y por eso están viendo de reforzar su seguridad, y por eso los presupuestos militares han comenzado a ser más evidentes en Europa. Sí, hay dos elementos importantes que son determinantes en este escenario. El primero es cómo manejan la política fiscal los países que han comprometido recursos para la defensa de Ucrania. Se sabe por reuniones en el Parlamento francés que Francia no va a cumplir las promesas de apoyo militar que había hecho hacia Ucrania. La política fiscal es un elemento muy importante. Y lo otro es realmente la realidad del avance ruso. A finales de noviembre, Volodymyr Zelensky dijo estar dispuesto a hacer concesiones territoriales provisionales a cambio de un alto al fuego y la adhesión a la OTAN. Este fue un momento bastante importante porque hace 2 años esto hubiera sido imposible. Ucrania estaba peleando el territorio ucraniano en los marcos de 1991. Y ahora que realmente exista un diálogo respecto a hacer ciertas concesiones, sean provisionales o no, ya es un nuevo escenario. Hay que mencionar que Emmanuel Macron, el presidente francés, invitó a Donald Trump y a Volodymyr Zelensky a principios de este mes a París para que tengan una conversación en el marco de la inauguración de la Catedral de Notre Dame, pero se dijo muy poco al respecto. O sea, salía una fotografía dándose la mano, etcétera, pero no hubo un statement oficial de ninguno de los tres gobiernos. Y esto da a indicar que realmente tal vez las negociaciones y el diálogo no fue de manera muy provechosa, tomando en cuenta la visión que tiene Donald Trump de concluir la guerra de una manera abrupta, así como él ya lo había anunciado. Sin embargo, es importante analizar algo muy importante. En 1975, en el contexto de la Guerra Fría, hubo un documento importante que es el Acta Final de Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. El lenguaje de esta acta es bastante importante porque indica de manera textual que las fronteras pueden ser modificadas de acuerdo a derecho internacional, por medios pacíficos y por acuerdo. Este tratado es un antecedente importante porque da la ventana de podemos llegar a un alto al fuego, los límites territoriales pueden ser modificados de manera provisional, pero el lenguaje es muy específico. Esto da la ventana en realidad de que los límites pueden cambiarse siempre y cuando todo sea dentro del derecho internacional, con firmado de acuerdos, en el marco pacífico de diálogo y de negociación.
no hablábamos de esto hace un año atrás, pero distintos think tanks europeos están viendo la manera de cómo buscar antecedentes realmente porque no quieren involucrarse en más gastos militares, en relaciones más complejas con Rusia y realmente qué sería lo mejor para garantizar la paz a nivel de Europa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que Polonia está teniendo un lugar bastante distinto en este diálogo. Son una fuerza militar ascendente, importante para contener la seguridad de la que tú hablabas respecto a cómo construir un marco de seguridad importante para Europa. Y también es importante el rol de los países nórdicos. Noruega y Dinamarca, sobre todo Noruega, está contribuyendo a la defensa aérea de Ucrania, no solamente en términos de recursos, sino también en entrenamiento y en desarrollo tecnológico. Y estos son dos elementos importantes que van a ser cruciales para ver cómo se desarrolla esto el próximo año. Perfecto. Ya para concluir, estoy un poco sorprendido con el retroceso de las políticas verdes, ¿no? Europa siempre se ha caracterizado por ser una bandera en términos ambientales, pero siento y viendo la animadversión que ha creado, especialmente en el europeo promedio, los constantes impuestos, los constantes retiros de fondos en otros proyectos importantes y destinar tanto presupuesto al medio ambiente, Europa un poco se ha quedado sola porque eso no lo ha hecho más nadie. Entonces, esto parece que está igual en retroceso, el papel protagónico europeo en tratar de mejorar el clima, evitar los gases de efecto invernadero, cambio de matriz energética y todo eso, parece que va a quedar relegado a partir de los próximos años, porque ya hasta suena como mala palabra para algunos europeos. Así es, y el rol de China es sorprendente. Para muchos en realidad, porque es a raíz de cómo China se ha ido involucrando en el desarrollo, por ejemplo, de paneles solares, que ha permitido que los paneles solares sean cada vez más baratos y más accesibles. Es a raíz del rol de China de involucrarse en electromovilidad que a raíz de eso es posible ahora comprar un vehículo híbrido o un vehículo eléctrico a precios accesibles para la clase media y que no solamente la única opción sea Tesla para la clase alta. El rol de Europa respecto al cumplimiento de París es importante y algo fundamental de análisis es el tratado con Mercosur. Actualmente en Italia, en Polonia, en Francia hay manifestaciones masivas en contra de este tratado y viene del lado de los productores, viene del lado de un grupo de productores muy importante que también están muy aliados, por ejemplo, con Greenpeace Europa. Greenpeace Europa ha determinado que este tratado con el Mercosur es completamente terrible, tanto para la Amazonía como también para la actividad económica agrícola de países europeos. En Europa existen estándares muy especiales respecto a qué se considera orgánico y qué no. Y según los que están protestando en este momento, indican que es a raíz de los incendios masivos en la Amazonía para habilitar más tierras, para que el ganado se multiplique y se expanda. Es a raíz de esto que en realidad el precio de la carne que exportaría a los países del Mercosur a Europa es sumamente barato y con un precio en medio ambiente muy alto y con una realmente un impacto en políticas climáticas bastante alto. Entonces, tratados como Mercosur con Europa te dan básicamente un lineamiento que en realidad no se están enfocando en una política climática importante, que no se están enfocando en la protección de la Amazonía, sino que en realidad lo que importa acá es tener carne e insumos agrícolas baratos a un costo ambiental muy alto, impactando la economía agrícola de países como Francia, Italia y Polonia, y que en el marco, no sé si recuerdas, pero se firmó hace 2 años algo bastante importante en el Parlamento Europeo, que era que los países que eran miembros no iban a comprar productos de países que estén deforestando. Sin embargo, esto ya tenía que haberse puesto vigente, pero han logrado exitosamente empujar la fecha de aplicación de este acuerdo un par de años más, y es ahí donde entra el tratado con el Mercosur, y es la razón por la cual Greenpeace ha determinado que este tratado no va a favor de políticas óptimas para el clima y que la situación en realidad del rol de Europa para políticas verdes no es el adecuado.
Angélica, muchísimas gracias por habernos acompañado en el anuario de RTP Mundo para proyectar lo que se viene el 2025 con Europa, pero también para hablar de los hechos destacados del 2024. Muchísimas gracias. No, el gusto es mío. Que tengamos un buen año. Que así sea. Muchas gracias.